Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 3 o el capítulo número 21, ¿no? De este año escolar, o también el capítulo número, sería el capítulo, a ver, déjenme ver, se me pasó. Es el capítulo número 2, ¿no? Es el capítulo número 2 de nuestro estudio de química. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar el tema cálculos químicos. Vamos a conocer un poco acerca de los conceptos de masa atómica y masa molecular, sin ahondar en mucho detalle sobre el concepto de masa atómica. Vamos a entender que la masa atómica se refiere a la masa de cada uno de los átomos que pueden formar parte o de un elemento o de un determinado compuesto. La masa atómica se expresa en UMA. Así, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno es una UMA, del carbono es 12 UMA, del calcio es eh, 40 UMA, etc. Hay que entender que UMA quiere decir unidad de masa atómica y es un término que se utiliza para referirse a la masa de cantidades que son extremadamente pequeñas, como por ejemplo lo que les acabo de mencionar, átomos o también moléculas. En nuestro mundo macroscópico estamos acostumbrados a referirnos a la masa en gramos, ¿verdad? Gramos o kilogramos. Vamos a la tienda y pedimos 200 gramos de queso o 1 kilogramo de azúcar o tal vez también por ahí a la tonelada, 2 toneladas de pescado, 2 toneladas de harina, etcétera, ¿no? En fin, pero esos son unidades de masa macroscópicas, es decir, masa que puedes observar de manera sencilla. Pero cuando hablamos de la UMA, es unidad de masa atómica, es decir, unidad de masa extremadamente pequeña. Por lo que cada vez que escuchemos UMA, nos vamos a referir a las masas de cosas muy pequeñitas como átomos, como electrones, como protones, como moléculas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, la masa atómica de los elementos químicos está calculada, no hay que calcularla, ni siquiera hay que memorizarla. Esta tablita nos indica la masa atómica de muchos elementos químicos, pero es una masa atómica promedio, debo decir, porque en realidad hay que tener en cuenta los isótopos de algunos elementos químicos, pues estos números que figuran acá es el promedio de las masas de cada uno de los isótopos. 1 para el hidrógeno, por ejemplo, 1,00794, para el litio 6,9. Nosotros los vamos a redondear estos valores. Por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno 1. Del berilio dice 9,01, vamos a llamarle 9. Del magnesio 24,3, decimos 24. Estos números en la parte inferior son las masas atómicas. No confundirse con los números atómicos o número de protones que están en la parte de arriba. ¿De acuerdo? Vamos entonces hablando acerca de las masas atómicas de cada uno de los elementos de nuestra tabla periódica, que por cierto serán datos de los ejercicios, aunque desde ya les voy a pedir a ustedes que tienen que recordar, eso sí, las masas atómicas de tres pequeños átomos, ¿no? ¿Cuáles son esas masas atómicas? La primera, el hidrógeno, una UMA, ya hay que recordarlo. El oxígeno, su masa atómica es 16 UMA. Y el último, el carbono, que su masa atómica es 12 UMA. Ya está. Ahí tenemos entonces estas tres masas atómicas que sí hay que recordarlas. Las demás van a ser dadas como dato del ejercicio. No hay que memorizar, repito, las masas atómicas. ¿Qué cosa es una masa molecular?
¿A qué se refiere cuando dice masa molecular? Se refiere a la masa de una molécula de amoníaco. Se refiere a la masa de una molécula, en este caso de amoníaco, claro. Vemos, por ejemplo, aquí la molécula de amoníaco, ¿ven? Cuya fórmula se muestra de amarillo, NH3, un nitrógeno y, y tres hidrógenos, como se puede ver también en la forma física de la molécula NH3. A estos tubitos se les llama enlace químico, ya los vamos conociendo, NH3. La masa atómica de cada nitrógeno es 14. 14 UMA es el peso de cada nitrógeno. Hay un nitrógeno. Cada hidrógeno pesa una UMA. Una UMA por acá, una UMA por acá y una UMA por acá. Por lo que si quisiéramos responder a la pregunta ¿cuánto pesa una molécula de amoníaco? Pues la respuesta sería M rayita. M rayita es el símbolo de la masa molecular. M rayita sería igual a 14 más 3 veces 1, es decir, 3 por 1. Pues la masa de una molécula sería 14 UMA. ¿Se dan cuenta? 14 UMA. Facilito. Esa sería la respuesta. Y eso también nos aclara el concepto de masa molecular, que viene a ser la masa de una determinada molécula y se calcula sumando las masas de cada uno de los átomos que integran esa molécula. Hay que tener en cuenta también que para calcular la masa molecular no necesitamos en sí la figura física, ¿no? Miren, por ejemplo, acá yo he vuelto a colocar a la figura de la molécula de amoníaco, pero es solamente para que se den cuenta de algo. Solamente necesitan de la fórmula del amoníaco, que como lo puse hace un momento es el NH3. Aquí está, su fórmula es NH3, NH3. Si decimos de dato que el nitrógeno tiene 14 de UMA y el hidrógeno tiene una UMA, pues ya sabemos que sale 17, pero también podemos poner acá, el nitrógeno pesa 14, el hidrógeno pesa 1. Como hay un solo nitrógeno, entonces decimos 1 por 14, más hay 3 hidrógenos, pero cada uno pesa 1, 3 por 1. Así que la masa molecular sería 14 más 3 y eso nos va a salir 17 UMA. 17 UMA. ¿Y qué quiere decir ese 17 UMA? Eso quiere decir que una molécula de amoníaco, una sola, pesará pues 17 UMA, 2, 34 y así sucesivamente. Bien, nada más, hemos aprendido algo acerca del concepto de masa atómica y de masa molecular. Vamos a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, en este primer ejercicio nos están pidiendo que calculemos la masa molecular y la fórmula de cada molécula que se muestra a continuación. Bueno, la fórmula de cada molécula, la primera se llama octano, la siguiente benceno y la última metano. Los tres son compuestos orgánicos, ¿no? El octano es el compuesto de la gasolina, por ejemplo. Mientras mayor sea la presencia de él, mejor es la calidad del combustible. Por ejemplo, el octano, cuya fórmula sería C8H18. ¿Por qué? Porque ven, tiene en total 8 carbonos, que son las bolitas negras, y 18 hidrógenos, que son las bolitas blancas. Los contamos y nos da 18. Ahí está la fórmula del octano. Ahora, ¿cómo determinamos su masa molecular? También es bien fácil, porque el carbono pesa 12 UMA, así que acá ponemos 12. Y el hidrógeno pesa 1, acá ponemos 1. Como hay 8 carbonos, entonces sería 8 por 12, porque el 12 se repite 8 veces. Más hay 18 hidrógenos, entonces sería 18 por 1. ¿Y cuánto nos sale esto? 12 por 8 es 96,
más 18. Eso nos saldría 106, 116 menos 2, 114 UMA, ¿no? Y esa sería la respuesta. 114 UMA. Ya tenemos la masa molecular para el octano. Ahora del benceno. El benceno tiene 6 carbonos, que son estas bolitas oscuras. Tiene en total 6. A este tipo de compuesto cerrado, como una figura, se le llama compuesto cíclico. El benceno es un compuesto aromático y es cíclico, como pueden ver, porque no tiene inicio ni final la cadena de carbonos. Es como un circuito cerrado, mientras que este compuesto sí no es cíclico. El benceno tiene de fórmula C6H6, donde recuerden que para calcular la masa molecular tengo en cuenta que cada carbono pesa 12, pero como hay 6, ahora sería 6 por 12 más 6 por 1, ¿no? Porque también hay 6 hidrógenos. Y eso me sale 12 por 6 es 72 más 6, 78. 78 UMA es la masa molecular del benceno. Finalmente, tengo una molécula más simple que es el metano. Para calcular la masa molecular de el metano, pues diría que sería 1, porque hay un solo carbono por 12, más 4 por 1, porque hay 4 hidrógenos y cada uno pesa 1. Sería entonces la masa molecular 16, y no olvidar las unidades UMA. Así podemos darnos cuenta que la molécula más pesada es el octano. Es una molécula muy pesada, tiene 114 UMA de masa. Y la molécula más ligera es el metano. El metano también es un hidrocarburo al igual que el octano, y ambos son combustibles, solo que el octano lo ves en la gasolina, es el componente de la gasolina, y el metano se utiliza eh, también como combustible, pero no está presente en la gasolina. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 se nos está pidiendo determinar lo siguiente. Del problema anterior dice si se tienen en total 10 moléculas de octano. Aquí están, ¿no? Creo que ya las he colocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están las 10 moléculas. Que ahora les voy a explicar algo más. Y 20 moléculas de metano. También 20 moléculas que ya no las he dibujado. ¿Cuál es la masa total de todas las moléculas? Bueno, 10 moléculas de octano se escribe así. 10 C8H18. Aquí hay 10 moléculas de octano, así se escribe, más 20 moléculas de metano que se escribe así, CH4. ¿Se acuerdan? La fórmula de cada uno, el octano es C8H18 y el metano es CH4, aquí está. Ya nos están pidiendo cuál sería la masa total. Y es bien fácil, ¿no? Porque nosotros sabemos ya que cada molécula de octano, ¿cuánto pesa? Lo calculamos 114. Entonces sería acá 10 por 114. Porque ahora tenemos 10 moléculas más 20 por cada molécula de metano. Pesa 16, entonces sería 20 por 16. Acá sería 1140 más 320. Eso me da la masa total. ¿Y cuánto sale la masa total? Pues habría que sumar, ¿no? Sería 1400
60 UMA. 1460 UMA sería la masa total solicitada, ¿no? Y nada más, eso sería todo. Eso sería todo, ¿no? Listo. Ya está, ¿ven? No está complicado el ejercicio. Simplemente hay que tener en cuenta nuestras matemáticas elementales para poder dar con la respuesta. Pregunta 3. Dice, determina la suma de las masas que existirá en 4 moléculas de agua y 3 moléculas de ácido nítrico. Nosotros ya sabemos entonces escribir, ¿no? Se escribe así, le voy a poner. Se escribe así. Voy a poner algo acá abajo. Ya. Entonces, ¿cómo se escribe 4 moléculas de agua? Pues se escribe así, 4H2O más 3 ácido nítrico, HNO3. Te preguntan nuevamente por la masa total. A ver, sería 4 por la masa de una molécula de agua, ¿no? Acá sería 1 y acá sería 16. 2 por 1 es 2. 2 por 1 es 2. Más 16 sería 18. Así que acá pongo 18. Más 3 moléculas de ácido nítrico. ¿Cuánto pesa el ácido nítrico? El hidrógeno es 1, el nitrógeno es 14 y el oxígeno es 16. Aquí está, ¿ven? Hay un hidrógeno, va 1, un nitrógeno, van 14. Hay 3 oxígenos, 16 por 3, 48. Más 1, 49. Más 14 sería 63. Ahí está, igual a la masa total. ¿Y cuánto sale esto? 18 por 4 es 72, más 3 por 3 es 9, 3 por 6 18, 189 más 72, ¿no? Y esto sería 2 más 9 es 11. Ya está. ¿Y qué más? 19 más 7, 26, ¿no? 261 UMA sería la masa total, esta vez, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Dense cuenta, no hay complicaciones, no es difícil, así que hay que aprovechar y levantar nuestras calificaciones. Pregunta número 4 dice, determina el valor de la masa atómica del átomo A si la siguiente molécula presenta la siguiente fórmula, A2B4. La masa atómica de B es una UMA y la masa molecular es 28 UMA. ¿Qué nos están pidiendo? El valor de la masa atómica del átomo A. Entonces lo que nos están pidiendo es masa atómica, MA, masa atómica ¿de quién? Del átomo A. ¿Cuánto será? No sabemos. No sabemos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a copiar esa fórmula. A2, B4. Ahí está la fórmula. Y ahora vamos a asumir que la masa atómica de A es AX. La masa atómica de B sí la conocemos. Acá dice que es 1. Y además también sabemos que la masa molecular, o sea, la masa total es 28 UMA. Eso sería el dato de masa molecular. Todo ello es dato. Ahora nosotros vamos a suponer que podemos calcular la masa molecular a partir de estos primeros datos nada más. Como la masa atómica del átomo A es X, entonces la masa molecular lo podemos calcular de la siguiente manera. Sería 2
por X. 2 átomos A y cada uno pesa X, más 4 por 1. 4 por 1. La masa molecular es dato, es 28. Igual a 2X más 4. Recuerden que la masa atómica de B es 1 porque es dato. Y el dato también es masa molecular 28. Con ello podemos despejar el valor de X. 28 menos 4 es 24, igual a 2X. Y con ello me sale que X vale 12. Y como X es la masa atómica del átomo A, esa sería la respuesta. Porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Determina la masa atómica del átomo A. Y nosotros le habíamos asumido que sea X. Y ya está, ¿ven? Ya está entonces la respuesta al pequeño e inofensivo ejercicio. Pregunta 5. Ya estamos por terminar. Pregunta 5 dice: determina el valor de N si la masa molecular del siguiente compuesto es 44 UMA. Ahora nos están pidiendo determinar N. N es un número. Por ejemplo, ¿no? Si la fórmula sería C4H10, quiere decir que N vale 4, por ejemplo. Pero dense cuenta que aquí no nos dan números, nos dan el carbono y el hidrógeno, pero no nos están dando los valores para N. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar todos los datos que nos están entregando para hallar N. Y lo que nos están dando de dato, o de superdato, es que la masa molecular de ese compuesto es 44 UMA. Cuando un compuesto lleva carbono y lleva hidrógeno, generalmente se le llama hidrocarburo. Carbono con hidrógeno, hidrocarburo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo coloco acá CN, H2N más 2, nosotros sabemos que cada carbono pesa 12 y cada hidrógeno pesa 1. Así que la masa molecular sería igual a N, cantidad de carbonos, por 12. N por 12, más 2N más 2 por 1. Todo ello por 1. ¿Cuánto sale aquí la masa molecular? Si seguimos operando, ¿cuánto nos va a salir? A ver, la masa molecular es dato, 44. Acá sería 12N más 2N más 2. 1 por 2N más 2 es 2N más 2. Que te queda acá 14N más 2. Este pasa con menos 2, quedaría 42. Por lo que N vale 3, ¿no? Por lo que el valor de N sería 3. N vale 3. Y es justo lo que nos están pidiendo calcular, el valor de N o también la cantidad de carbonos, ¿no? Podrían también habernos pedido determinar la cantidad de hidrógenos. Como ya sabes que N vale 3, acá reemplazarías 2 por 3, 6, más 2, 8. Hay 8 hidrógenos entonces, ¿no? Finalmente, vamos con este ejercicio para terminar nuestra clase. Por cierto, esta es una clase atrasada, chicos. Las disculpas del caso por el atraso. Tuve, pues casi serios inconvenientes con la laptop. Felizmente ya lo he solucionado. Aunque demoró un poco en arreglarse, pero bueno, ya está mejor. Está caminando mejor inclusive.
que antes. A ver, dice, ¿cuál será la masa de carbono contenida, en 6 moléculas de gas butano? ¿Cuál será la masa de carbono contenida en 6 moléculas de gas butano? ¿Cómo vamos a hacer ello? El gas butano tiene esa fórmula. Primero lo que nos piden la masa de carbono. ¿Ya? Masa de carbono, ¿cuánto sale? Y nos dan el C4H10. Es el butano, C4H. Ahora nos están pidiendo únicamente la masa de carbono, pero en 6 moléculas. Primero vamos a ver cuánto carbono hay en una molécula nada más. En una sola molécula. El carbono pesa 12, por 4 sería 48. El hidrógeno pesa 1, como hay 10 sería 10. La suma total nos sale la masa molecular y eso sale 58U. ¿Y qué hay con ello? Pues podemos decir lo siguiente, miren. Podemos decir lo siguiente. Podemos decir entonces que en una molécula, en una molécula de ese compuesto llamado butano, ¿cuál es la masa de carbono? 48. 48 UMA. En una molécula de butano hay 48 UMA. La pregunta es, si tuvieras 6 moléculas, como dice el ejercicio, de butano, ¿cuál sería su masa? X será igual a 6 por 48, ¿no? Porque se multiplica en aspa. ¿Y eso cuánto sale? 6 por 8, otra vez 48. 6 por 4, 24, más 4, 28. 288 UMA será la masa contenida en 6 moléculas. Y es cierto, ¿no? Porque en una sola hay una masa de 48 UMA. Bien, chicos, nada más, eso sería todo. Les quiero encargar este pequeño ejercicio, la número 8, nada más. Ya, la número 8 les voy a pedir que lo desarrollen como una pequeña tarea. Así que lo voy a poner por acá para que no se me vayan a olvidar. Lo voy a poner acá. Tarea, ¿ya? Entonces, esa pequeña tareita es para ustedes, ya del capítulo número 21. Es una tarea que, por favor, lo van a determinar. Que dice, determine la cantidad de átomos de hidrógeno que tendrá el siguiente hidrocarburo, ¿ven? CXH2X-2. Si se sabe que su masa molecular es 56 UMA. Ahora no te están pidiendo el valor de X, cuidadito, sino la cantidad de átomos de hidrógeno. La cantidad de átomos de hidrógeno es 2X-2. O sea, por ejemplo, si tú hallas que X vale 5, entonces el número de hidrógeno sería 2 por 5 menos 2. O sea, primero tienes que hallar X, como yo les expliqué en un ejercicio. Y de ahí continúen. Bien, chicos, eso sería todo entonces por el capítulo 21. Y nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Por favor, practiquen y cumplan con esa pequeña tareita en orden, por favor. En orden. Bien, nos vemos, chicos, cuídense.